Ya no tienes ningún valor en esta casa. Esas palabras vinieron de mi hijo. Serenas, calculadas, como si leyera una lista de la compra. No gritó. Ni siquiera parecía enfadado. Solo, acabado. El salón estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador en el pasillo. Mi nuera se acomodó en el sofá, cruzando las piernas, con una sonrisa educada, pero satisfecha. La lámpara proyectaba una luz dura sobre las tablas del suelo que yo mismo había lijado con mis propias manos. No discutí. No supliqué. Ni siquiera suspiré. Simplemente me quedé de pie, con las manos temblando apenas sobre la correa de cuero de mi viejo reloj. Mi pecho se sentía hueco, como una iglesia después de que la congregación se va a casa. Y en ese silencio descubrí algo más frío que el rechazo. Lo habían ensayado. Pero lo que nunca sabrían, quienes creían tener todo el poder, era que serían ellos quienes acabarían pagando el precio. No olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos ves, dijo al fin Mara, mi nuera, con voz suave como mantequilla, como si ofreciera té en lugar de echarme. No queremos que esto se convierta en un drama. Giré apenas la cabeza. Sus palabras eran suaves en los bordes, pero su mensaje era acero puro. Mara, dije, y sentí lo apagada que sonaba mi voz. Nunca te ha gustado el drama. Caleb, mi hijo, mantenía la mirada fija en la pared del fondo. Allí colgaba un cuadro que habíamos puesto juntos la primavera anterior, un mapa del lago superior con la costa grabada en azul. Su mandíbula se tensaba contra el reflejo del cristal. Papá, dijo, seamos adultos. Ya hablamos de la situación. En la mesa de centro había una carpeta de manila, medio oculta bajo 3 revistas, Architectural Digest, un viejo catálogo de cabelas y un folleto brillante de un resort en Scottsdale. El sobre se deslizaba apenas lo suficiente para dejar ver una firma en negro, como un moretón, Arthur Reed. Lo miré como uno mira aparecer a un zorro en el linde del bosque. Casual. Inevitable. Calculado. ¿Qué situación? Pregunté, casi con suavidad. Ya sabes, Caleb bajó la voz, el arreglo. Desde que mamá falleció, desde que te mudaste con nosotros, es momento de que tengas un mejor apoyo. Encontramos un buen sitio. Una residencia. No una residencia, interrumpió Mara con una media sonrisa. Más bien una comunidad. Actividades, noches de juegos, comidas preparadas por un chef. Tendrías tu propio espacio. Mi reloj marcaba los segundos contra mi muñeca, un metrónomo que solo yo escuchaba. Cuero viejo, hebilla de latón, las iniciales de mi padre grabadas en el reverso. Apreté las manos para mantenerlas firmes. ¿Es esta vuestra decisión? Pregunté. Juntos, asintió Caleb. La luz de la lámpara le dibujaba nuevas líneas en la cara, líneas que no estaban cuando, con 12 años, me preguntó si los Tigers llegarían por fin a los playoffs, o cuando, con 20, me llamó desde la universidad para contarme que había conseguido aquella beca en Arizona. Las líneas vienen de las decisiones. Algunas se heredan, otras las dibuja uno mismo. ¿Y qué pasará con mi habitación? Pregunté. ¿Y con mis herramientas? Hicimos espacio en el garaje, contestó Mara demasiado rápido. Caleb te guardó un estante. Y cariño, se volvió hacia él como si yo no existiera. Podemos llamar a Gary por la camioneta. ¿La camioneta? Pregunté. La F-150, replicó ella. Está vieja, Arthur. Ya no es seguro que conduzcas algo de ese tamaño, pero Gary quizá nos dé algo por ella. Miré a mi hijo. Él seguía mirando el mapa. Las palabras ya no tienes valor no duelen como un corte. Se hunden. Inclinan el suelo bajo tus pies. Reordenan los muebles dentro de tu pecho hasta que todo se vuelve un extraño. También dividen el tiempo en un antes y un después. Antes de que mi hijo ensayara mi borrado. Después, cuando descubrí la coreografía sobre la mesa del salón, junto a mi nombre. Un post-it amarillo estaba pegado como una bandera pequeña, notario 7 de la tarde. El reloj del horno en la cocina marcaba un 7 que brillaba. 2 horas. Todo calculado. Preciso. Ya tenían cita para oficializar mi ausencia. No decidamos todo esta noche, dije. Mara volvió a sonreír.
Pero la sonrisa no le alcanzó los ojos. Arthur, ya encontramos un lugar. Lo reservaron porque Caleb les explicó tu situación. Hizo un gesto vago hacia mis rodillas, hacia el bastón apoyado en la estantería. Podrían recibirte desde el lunes. ¿Y los papeles? Pregunté, manteniendo la voz firme, tan constante como el latido bajo mi piel. Ella deslizó la carpeta hacia afuera con un cuidado ensayado. Solo unas firmas, respondió, tocando una esquina. Poder notarial para decisiones médicas, para actuar rápido cuando necesites ayuda. Lanzó una mirada a Caleb. Y un detalle menor de la casa, ya que confirmaste la refinanciación el año pasado. Es solo para simplificar el título y poder manejar los pagos sin molestarte. Un detalle menor. Miré el borde del documento que se asomaba. He visto muchos formularios. A veces la palabra importante es pequeña y fácil de pasar por alto. Quitclaim no grita. Se queda en silencio. Y espera. Caleb se removió. Papá, esto es por tu bien. Ya hicimos cuentas. Nosotros cubrimos la compra, la luz, las suscripciones que ni usas. No queremos ser crueles, añadió Mara. Es solo que no aportas. Y emocionalmente, la palabra se le atragantó. No es sano para los niños. No tenían hijos. Eso me lo confirmó, hablaban un guión ensayado. Un texto para un público que aún no había llegado. Quizá el notario. Quizá un vecino invitado como apoyo moral. Quizá la versión de sí mismos que preferían imaginar, adultos responsables tomando decisiones difíciles por un viejo problemático. El zumbido del refrigerador sonaba más fuerte, como si la electricidad quisiera llenar el silencio. La casa respiraba, el aire acondicionado encendiéndose, una tabla del zócalo crujiendo al enfriar la noche. Eso es lo que hace un hogar si se lo permites. Recoge, guarda, sostiene lo que no cabe en tus manos. Mi hijo, el mismo que de bebé con cólicos solo dormía si lo llevaba en coche a las 3 de la mañana, ahora era un hombre con una tarjeta de seguro laminada en la cartera y una esposa cuyo peinado nunca se deshacía. Él creía en los sistemas. Creía en las firmas. Creía que había encontrado el formulario capaz de convertir a un padre en simple papeleo. Quisiera un poco de agua, dije al fin, si no les importa. Nadie se movió. Así que lo hice yo. Fui a la cocina y dejé que aquel acto pequeño y cotidiano fuera la palanca que me separaba de la escena. Encendí la luz, el fluorescente zumbó débilmente. Alcancé un vaso y, por un segundo, vi mi mano convertida en la de mi padre, con venas como caminos azules anunciando la verdad de la piel. Llené el vaso, pero no bebí. Desde la puerta, Caleb se asomó. Papá, no lo tomes tan a pecho. Nosotros, se le trabó la garganta. Al menos eso fue humano. Tenemos que poner límites. Es lo que hacen las familias. Las familias hacen 1000 cosas. Trazan líneas. Las borran. Las mueven cuando cambia el papel. Cuando pienso en familia, pienso en un carrito rojo en nuestro primer garaje, en Fiebres a medianoche, en un modelo de feria de ciencias que no se sostenía hasta que usé hilo de pescar. Pienso en mi esposa Ruth llorando en silencio en la despensa tras su diagnóstico, porque había roto un vaso y temía que yo creyera que era débil. ¿Límites? Dije. Sí. Te damos un minuto, llamó Mara desde el salón, y luego revisamos los papeles juntos. El notario llegará puntual. No te preocupes, ya le mandé nuestra dirección de nuevo. Nuestra dirección. Vivía en más de un lugar, esa frase. En los sobres del tesorero del condado. En la carpeta de mi armario, detrás de una manta doblada. También en una caja de seguridad del banco, tercer cajón, segunda llave, porque nunca confié más en la memoria que en el papel. Volví al salón con el vaso y lo dejé sobre un posavasos hecho de un corte de nuestro viejo arce, caído en la tormenta del año pasado. Los posavasos son pequeñas promesas que hacemos a la madera. No vamos a dañar lo que nos sostiene. Déjenme entender bien, dije, sentándome al borde de la silla que mi labrador había mordido en noches de tormenta. Quieren que les firme un poder notarial para decisiones médicas. Que firme una cesión de derechos para sacarme del título de la casa. Y que me mude a una residencia el lunes. Correcto, papá, dijo Caleb.
No es exactamente eso. Es exactamente eso, repliqué, sin dureza. Está bien. Si eso es lo que quieren, díganlo tal cual. Mara inspiró hondo, con un movimiento casi ensayado de hombros. Queremos lo mejor para ti y para nosotros. Límites, Arthur. Tú siempre le enseñaste a Caleb a ser decisivo. Y ahora está siendo decisivo. Lo cierto de los consejos es que envejecen. Se convierten en sabiduría o en pruebas en tu contra. Yo había dicho esas palabras una vez, sí. En una mesa de cocina, con una hoja de matemáticas delante y una mancha de café extendiéndose por la esquina. Ser decisivo significaba elegir la respuesta correcta aunque tuvieras miedo de fallar. No significaba cortar la garganta que te alimenta. De acuerdo, dije. Dejé que la palabra quedara desnuda. ¿De acuerdo? Repitió Caleb, sorprendido. No lo esperaba. No tan pronto. Revisaré todo, añadí. No firmo nada sin leerlo. Y no leo cuando tengo sed. Por fin levanté el vaso y di un sorbo lento. El agua sabía metálica, con ese leve gusto a tuberías de cobre. Más vieja que la paciencia de Mara. Dejen la carpeta aquí, golpeé suavemente la mesa. La llevaré al comedor cuando termine. Mara miró a Caleb. Él asintió y empujó la carpeta hacia adelante con 2 dedos, como si pudiera morder. Estaremos en la cocina, dijo, retrocediendo como un ciervo que oye crujir una rama equivocada. Cuando se fueron, cuando el zumbido del refrigerador volvió a reclamar la casa, abrí la carpeta. Moví las páginas, no como un hombre obedeciendo, sino como un carpintero midiendo 2 veces. Arriba estaba la cesión de derechos. Debajo, una directiva médica ya marcada con casillas preseleccionadas. La de no resucitar estaba, por fortuna, en blanco. Un tercer documento, inesperado, me sorprendió aún más, un consentimiento para que la residencia gestionara mi correo. No sentí rabia, al menos no la ruidosa. Lo que sentí fue que un borde se volvía nítido. De mi lado quedaban la memoria, el esfuerzo, los pagos de hipoteca hechos puntualmente el día 1, porque así se demuestra seriedad. Del suyo, un plan diseñado para ser eficiente, respaldado por un notario que olería a chicle de menta y dejaría un sello azul sobre mi mesa. Existen distintos tipos de poder. El menos visible es el del papeleo preparado con antelación. Cuanto más envejecía, más entendía esas cosas. Cuando Ruth enfermó, aprendí a guardar carpetas duplicadas, una en casa, otra fuera. Cuando Caleb compró esta casa, aprendí a leer la letra pequeña de la refinanciación e insistí en que mi nombre permaneciera donde siempre había estado. No porque desconfiara de él, sino porque comprendí que confianza y prudencia no son enemigos. Cerré la carpeta y dejé que mis ojos se posaran en las fotos familiares que colgaban de la pared de la escalera. El tercer peldaño siempre crujía, desde hacía años. En las fotos, el tiempo parecía doblarse sobre sí mismo. Allí estaba Caleb, con 6 años, un corte de tazón y una sonrisa desdentada, sosteniendo un pez azul que juraba pesaba 5 libras. Allí estaba Ruth, con su vestido azul marino y el sol atrapado en su cabello. Allí estaba yo, más joven, con una gorra de taller y aserrín en los hombros. Intenté ver la línea entre aquel entonces y el ahora. Quizás siempre estuvo ahí. Quizás se movió bajo nuestros pies mientras lavábamos los platos. Me levanté. Mi rodilla protestó y luego se calmó. Tomé la carpeta, no porque ellos me lo hubieran pedido, sino porque necesitaba sentir su peso en mi mano. En el pasillo, me detuve y apoyé la palma en la pared donde la pintura nunca coincidió del todo después de arreglar una fuga en marzo. El yeso estaba frío, como si la casa fuera un cuerpo, y yo aún pudiera encontrarle el pulso. En mi habitación, la del fondo, con la ventana que daba al tocón del arce, me senté en el pequeño escritorio que Ruth insistió en conservar. Algún día querrás un sitio para escribir. El escritorio tenía 2 cajones. A la izquierda, un montón de recibos sujetos con una goma. A la derecha, un cuaderno espiral de tapa verde, de esos baratos que venden cuando empieza el curso y todo huele a plástico nuevo. Dentro, las fechas corrían como postes de cerca, cuadrados y ordenados. En la primera página, mi letra grande, después de Ruth.
Añadí la fecha de hoy. Escribí una sola línea. Caleb. Ya no tienes ningún valor en esta casa. Luego me detuve. Escuché la casa. Dejé que esas palabras reposaran en el papel como una semilla en la nieve. Algunas semillas esperan su tiempo. La helada no las mata, las instruye. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Lo dejé sonar 2 veces. Luego llegó un mensaje. Hola Arthur, soy Dave, tu notario móvil. Confirmo a las 7 de la tarde llevaré mi sello y el escáner de identificación. Nos vemos pronto. Eficiente. Educado. Puntual. Escribí Dave notario junto a la fecha de hoy y lo rodeé con un círculo. Dibujé una pequeña flecha hacia la palabra escáner. La gente olvida que el papel tiene vida. Una vez lo registras, queda registrado. Pero no siempre donde crees. Mis dedos buscaron la hebilla del reloj. Le di la vuelta. En la parte trasera había un arañazo fino, de un invierno 20 años atrás, cargando un saco de sal. Las iniciales de mi padre seguían allí, fantasmales, HJR. Me lo regaló cuando cumplí 30 y me dijo: el tiempo no es un río, Art. Es un taller. Tú decides qué fabricas en él. Entonces no lo entendí. Ahora sí. A veces, lo que fabricas es un límite. Respiré hondo. Fue como el primer aliento de toda la tarde. En el armario, detrás de la manta doblada, el cajón de archivo se deslizó suave sobre sus rieles. Allí guardaba los duplicados, no por paranoia, sino por costumbre, certificados de nacimiento, declaraciones de impuestos, el pagaré de cuando Caleb necesitó el anticipo para cerrar la compra. Y la escritura del préstamo privado a mi nombre, modesta, legal, latiendo en silencio como un refrigerador en el pasillo. No lo saqué. No esa noche. Solo dejé que mis ojos rozaran sus pestañas, como un ciego leyendo una letanía que sabe de memoria. Algunos hombres hacen la guerra con la garganta. Yo hacía tiempo aprendí a librarla con el calendario. Cerré el cajón y volví al escritorio. La carpeta de Manila me esperaba como un examen. La abrí de nuevo y leí cada línea. Marqué con un punto el margen donde una frase se acercaba demasiado a un precipicio. Busqué el interruptor escondido en el lenguaje, ese sitio donde una sola palabra podía volcarte la vida. Había sido capataz durante 32 años en la planta. Aprendí a leer planos. Aprendí que una viga, 1 centímetro corta, no falla el primer día, falla en el 932. Pasos en el pasillo. Un golpecito suave. Mara, con voz dulce como barniz. Arthur, podemos revisar esto juntos, si quieres. A veces ayuda tener apoyo. Saldré en 1 minuto, respondí. Por supuesto, dijo. Sus sílabas flotaron y luego cayeron. Me levanté y, por primera vez desde aquellas palabras en el salón, me permití mirarme en el espejo sobre la cómoda. El hombre que me devolvió la mirada tenía clima en el rostro. Sus ojos eran del color del lago superior bajo nubes de invierno. No se veía indefenso. Se veía como un hombre tomando inventario. Cuando regresé al comedor, la mesa estaba puesta como para una pequeña reunión. La carpeta en el centro, los bolígrafos alineados, un cuenco de caramelos de menta arrinconado a un lado. Caleb estaba erguido, manos entrelazadas, la postura de alguien a punto de hacer una presentación. Mara tenía un bloc legal abierto con un título escrito en lo alto: Próximos pasos. ¿Empezamos? Canturreó. Me senté, saqué la silla, puse el reloj sobre la mesa junto al cuenco y crucé las manos. Leamos juntos, línea por línea, dije. Tardamos 15 minutos en encontrar el primer clavo flojo. Esta parte, señalé, asigna un poder duradero a ambos, conjunta y separadamente. Mara se iluminó, reconocía la frase. Eso solo significa que uno puede actuar si el otro no está disponible. No, dije. Significa que cualquiera de los dos puede actuar solo. Ella parpadeó. El bolígrafo dejó de repiquetear ansioso. Caleb tragó saliva. ¿Y por qué sería un problema? Preguntó. No lo es, si confías en que ambos actúan siempre al unísono, respondí. Pero los matrimonios tienen ritmos. La gente se cansa.
Y esta cláusula hace más fácil el conflicto, no más difícil. ¿Nos estás acusando de? Mara se detuvo en seco. Sonrió otra vez, ensayada. Podemos tacharlo. Una lección que me enseñó mi padre cuando tenía 8 años. La gente te muestra sus manos cuando hablas del clima. Te muestra su corazón cuando hablas del tiempo. Pero te muestra sus planes cuando hablas de papeles. Seguimos. Otra cláusula, gestión del correo. Otra, autorización para domiciliación de pagos de cuidados médicos desde cuentas designadas. Esa me secó la boca. Porque designadas no significa mías. Significa las que nombremos en voz alta mientras el notario asiente. Dave está aquí, dijo Caleb de pronto, mirando su teléfono. Llegó antes. Hazlo pasar, respondí, con la calma de un domingo. Cuantos más testigos, mejor. Arthur, murmuró Mara, una advertencia envuelta en seda. Sonreí. Dije testigos, no firmas. Dave, el notario, olía a chicle de menta y a tóner de impresora. Tendría unos 45, barba amistosa y un sello azul guardado en un estuche abultado como un secreto. Buenas noches, dijo jovial. Lo haremos rápido. Tú debes de ser Arthur. Debo, respondí. Abrió su estuche y sacó sus herramientas. Sello, diario, escáner de ID. El aparato zumbó, ansioso, como si hubiera esperado todo el día mi licencia de conducir. Ajustó las gafas y abrió su libro en una página nueva. Bien, dijo, frotándose las manos como si encendiera una barbacoa. ¿Quién firma qué? Mara empezó a hablar. Yo levanté apenas la mano. Ese gesto mínimo que uno aprende criando un hijo. Señala sin fuerza y a veces es más eficaz que alzar la voz. Antes de firmar, dije, leemos. Soy de la vieja escuela. Perfecto, asintió Dave, imperturbable. Hacemos las cosas bien. Leímos otra vez, ahora en voz alta. La sala cambió cuando las palabras salieron del papel y entraron en el aire. Dejaron de ser tinta para volverse definición. Ganaron peso. La tinta del notario es permanente. Las promesas habladas, no. Entre ambas, en algún punto intermedio, la verdad se tumba a dormir. Cuando llegamos a la cesión de derechos, Caleb carraspeó. Papá. No firmaré esto esta noche, dije. Mara se estremeció. ¿Por qué? Porque no me mudaré el lunes, respondí. Y no ofrecí disculpa por la insolencia. Porque llamaste a un notario antes de tener una conversación. Porque yo eché los cimientos de esta casa junto a Caleb, cuando aún estaba ágil de esperanza. Porque tu plan es limpio, pero no es bondadoso. Porque leí, y marqué el margen con mi dedo índice. Y porque el significado no es un interruptor que puedas apagar en mí. Los ojos de Dave se movieron entre los rostros. Tuvo el instinto decente de quedarse quieto. Papá, empezó Caleb, en voz baja, con cuidado. Estamos intentando ayudarte. Lo sé, dije. Y la ayuda toma muchas formas. Esta noche se verá así, dejarán la carpeta conmigo. Dave no sellará nada. Ustedes pensarán en la palabra designada y en lo que se siente cuando alguien a quien amas designa tu vida sin preguntarte. Y yo dormiré en mi cuarto, en esta casa, esta semana. Dejé que esas 2 últimas palabras pesaran. Lo intentaremos otra vez cuando esta conversación empiece con la verdad. Mara empujó la silla hacia atrás y se puso de pie. La madera chilló apenas medio centímetro. Un sonido pequeño, agudo. Esto es exactamente el tipo de manipulación. Es un límite, la interrumpí, sin dureza. Son las líneas que las familias dibujan. Sí. Dave tosió en su puño y cerró discretamente su estuche. Puedo reprogramar, murmuró. Sin cargo. Pasa todo el tiempo. Gracias, dije. Anota tu número en ese bloc, por favor. Lo hizo. Un gesto simple. Una nueva línea en un papel. También una semilla. Mara salió de la habitación. Escuché la puerta del refrigerador abrirse y cerrarse. El hielo tintineó en un vaso. Caleb miraba la cesión de derechos como si lo hubiera traicionado personalmente.
No quiero una guerra, dijo. Ni yo, respondí. Quiero respeto. Es más barato. Nos quedamos un momento. Dos hombres en un comedor iluminado por una lámpara más vieja que su matrimonio, inclinado sobre una mesa que había sido de mi padre antes que mía. Mi reloj marcaba los segundos junto al cuenco de caramelos de menta. Papá, dijo Caleb, casi en un susurro. A veces haces difícil saber cómo cuidarte. Me cuidas no quitándome nada, dije. Me cuidas preguntando antes de decidir. Me cuidas recordando que el significado no se mide en alquiler, ni en ruido, ni en la velocidad con la que subo las escaleras. Él miró sus manos. Buenas manos. Había construido un porche con ellas. Había sostenido la mano de Ruth cuando agonizaba, con solo 24 años y un miedo atroz. Las manos no se vuelven crueles. Solo obedecen instrucciones dictadas por el miedo. Está bien, dijo al fin, con la voz áspera. Haremos una pausa. Bien, respondí. Pausar es de adultos. Dave se marchó en silencio. La puerta principal se cerró con un clic, el sonido de un notario que se va sin estampar nada, educado, invisible, completo. Recogí mi reloj y lo abroché en la muñeca. Cerré la carpeta. Lo retomaremos mañana, dije, poniéndome de pie. Yo me voy a dormir. Me llevé la carpeta conmigo. Pasé junto a las fotos de la escalera, el crujido del tercer peldaño, el mapa del lago superior. En mi cuarto, la puse sobre el escritorio, coloqué mi cuaderno verde encima y mi reloj sobre el montón, como un pisapapeles de otro siglo. Luego apagué la luz. La habitación contuvo la respiración. Afuera, el aspersor de un vecino marcaba el ritmo como un metrónomo barato, cosiendo la oscuridad con agua. Me senté al borde de la cama y dejé que la quietud fuera mi respuesta al ensayo de la noche. Antes de que el sueño me alcanzara, hice una sola cosa. El tipo de cosa que nadie nota en las historias hasta el final, cuando se dan cuenta de que todo dependía de esa bisagra. Abrí el cajón, saqué un sobre con un nombre escrito en mi letra cuadrada, Commonwealth Title, y lo coloqué bajo la carpeta. Un gesto simple. Un anzuelo silencioso, clavado en aguas profundas. Mañana, el pasado llamaría a la puerta. Esa noche, elegí escucharlo. Y elegí estar listo para abrirle. La noche después de que intentaron borrarme, no dormí. Me quedé despierto en la oscuridad, escuchando cómo la casa respiraba, como si aún estuviera de mi lado. El zumbido del refrigerador seguía firme a lo lejos. Las tuberías chasqueaban con los cambios de temperatura. Y cada sonido me parecía un aliado que permanecía, cuando mi propia sangre se había vuelto contra mí. Miré el techo hasta que el amanecer tiñó los bordes de las cortinas. En esa penumbra, los recuerdos volvieron como invitados no deseados. Recordé a Caleb, con 5 años, de pie al final del camino de grava, con un guante de béisbol demasiado grande para su mano. Lo agitaba en el aire como una bandera, rogándome que jugara en cuanto yo regresaba del trabajo. Me dolía la espalda. Mis manos aún olían a metal y grasa de la planta. Pero siempre le daba otra ronda. Otra vez, papá, otra vez. Esa palabra era su himno. Otra vez. Y yo se la daba, incluso cuando ya no me quedaba nada. Ahora, 30 años después, mi hijo se sentaba frente a mí con una carpeta destinada a borrarme. Y todo lo que podía escuchar era aquella vocecita de niño. Eso me rompió en formas que no mostré. Y me endureció en maneras que ellos no podían ver. Cuando llegó la mañana, me abotoné una camisa limpia y caminé a la cocina, con mi bastón marcando el suelo. Mara levantó la vista con esa sonrisa pulida que nunca alcanzaba sus ojos. «Buenos días, Arthur», dijo alegre, como una dependienta saludando a un cliente. Caleb estaba sentado en la mesa, con la cuchara suspendida sobre el cereal y los ojos cargados de algo que no quería decir. Me serví café sin pedir permiso, dejé que el silencio hablara más fuerte que las palabras y me senté. Comimos como extraños que habían olvidado que alguna vez compartieron sangre. A mitad de la comida, dejé mi taza en la mesa y solté, como si nada. Conservé el gravamen de cuando compraste esta casa. Caleb parpadeó. La sonrisa de Mara se descompuso. ¿Qué gravamen?, preguntó demasiado rápido.
El del anticipo, respondí. No tenías lo suficiente ahorrado. Yo puse el 40%. Para asegurarme de que obtuvieras el préstamo. El papel no envejece como las personas. Se mantiene fresco. Caleb se removió en la silla. Mara apretó los labios. No dijeron nada, pero el silencio me lo contó todo. Habían olvidado la semilla que planté años atrás, pero la tierra la había conservado viva. Después del desayuno, salí al patio. El césped estaba húmedo de rocío, el aire fresco, y el tocón del arce caído el año pasado seguía ahí, como una lápida. Me senté en el banco a su lado y cerré los ojos. Desde allí podía escuchar otra vez la voz de Ruth, suave, serena. Solía sentarse ahí con su bata y un libro en las manos y decirme: «Arthur, tienes que enseñarle paciencia a Caleb. Lo quiere todo demasiado rápido». Yo reía y respondía: «Es la juventud. Déjalo correr». Y ella contestaba: «Un día olvidará detenerse. Y ese día te necesitará más que nunca». Susurré al patio vacío. «Tenías razón, Ruth. Olvidó. Pero aprenderá. No con gritos, sino con verdad». Al volver a entrar, pillé a Mara al teléfono. Hablaba en voz baja, con un tono educado, pero cortante. «Sí, el viernes está bien». «No, aún no ha firmado, pero tendrá todo listo». Sus ojos se abrieron de par en par cuando me vio. «Solo era Gary», balbuceó, cuando le pregunté por la camioneta. Pero Gary no trabajaba los viernes. Y ella sabía que yo lo sabía. Ya estaban moviendo las piezas, preparando la venta de la casa y arrinconándome en un rincón del mundo que yo no había elegido. No necesitaba escuchar toda la conversación. Me bastó con captar ese desliz. Fue suficiente. Regresé a mi habitación, abrí el cuaderno verde con después de Ruth en la portada y escribí la entrada del día. «Ya han llamado para el viernes. Piensan que firmaré. No saben del gravamen. No saben cómo luce la paciencia cuando se afila». Subrayé 2 veces la palabra paciencia. Luego cerré el cuaderno y emprendí la caminata que sabía importaba. En el banco, la empleada me reconoció. «Señor Reed, ¿aún manteniendo todo en orden?», preguntó sonriente. «Siempre», respondí. Le pedí que confirmara el archivo del gravamen, que actualizara la dirección postal y que imprimiera el registro actual de propiedad. Todo estaba intacto. Mi nombre no se había movido ni un centímetro. Al salir, sentí lo mismo que sentía Ruth al terminar un rompecabezas, encajando la última pieza. Ese gravamen era mi pieza, escondida, pero insustituible. De regreso, la señora Kravitz, la vecina, me llamó desde su cerca. Entrecerró los ojos y susurró: «Arthur, escuché a Mara ayer. Algo sobre poner tu casa en venta». «¿Es cierto? ¿En venta?». Esas palabras me golpearon más fuerte que residencia o apoyo. Venta no hablaba de cuidado. Hablaba de ganancia. La agradecí y otra pieza encajó. Esa tarde nos sentamos a cenar. Caleb empujaba la comida sin ganas. Mara forzaba una conversación sobre el clima y las compras, fingiendo que nada había ocurrido. Los dejé hablar y luego dije solo una cosa: deberían tener cuidado con lo que oyen los vecinos. Mara dejó caer el tenedor. Caleb me miró y apartó la vista enseguida. Eso fue todo lo que necesité. Sabían que yo sabía. Y no sabían cuánto más tenía guardado. Esa noche, de vuelta en mi cuarto, puse la carpeta de Manila sobre el escritorio, coloqué el cuaderno encima y escuché el reloj avanzar hacia la medianoche. La casa crujía, suspiraba, murmuraba, como si recordara quién la había construido. Susurré en la oscuridad: «Ellos creen que sostienen la pluma. Pero yo construí la mesa sobre la que descansa». Y al apagar la luz, deslicé un sobre desde mi cajón, el que llevaba escrito con mi letra, Commonwealth Title, y lo escondí bajo su carpeta. Un acto silencioso, invisible para cualquiera menos para mí. Pero se sintió como tender una trampa en aguas profundas. Ellos creían que yo estaba indefenso. No sabían que los cimientos bajo sus pies seguían llevando mi nombre. La mañana siguiente comenzó con el sonido de los pasos de Caleb sobre mi cabeza, lentos, pesados,
como si hasta las vigas de la casa empezaran a quejarse bajo el peso de lo que cargaba. Me quedé en la cama, mirando las grietas del techo, dejando que el ritmo de esos pasos marcara el compás de mis pensamientos. Ruth solía decir que yo podía pensar en círculos alrededor de cualquiera, siempre que guardara silencio el tiempo suficiente. Quizá tenía razón. Quizá el silencio solo le da a un hombre el espacio para recordar. Y recordar fue lo que hice. Cuando Caleb estaba en la secundaria, vino a mí con el rostro pálido de pánico. Había reprobado su examen de conducir la primera vez. Me dijo que estaba demasiado avergonzado para contarlo a sus amigos, demasiado asustado para enfrentarlos en la escuela. Lo senté en el garaje, le di una soda y le dije: «Hijo, el fracaso solo duele cuando lo escondes. Una vez que lo miras de frente, pierde los dientes». No le gustó la respuesta entonces. Pero aún así repitió la prueba la semana siguiente y aprobó. Ahora, tantos años después, se sentaba en la misma casa, intentando esconderme a mí como si fuera un fracaso que no podía soportar mirar. Casi me hizo reír. Casi. Me levanté, abotoné mi camisa y guardé mi cuaderno en el bolsillo interior de la chaqueta. No escribí nada aún. Solo quería tenerlo cerca del pecho, como un escudo. En la mesa de la cocina, Mara ya estaba con una taza de té en la mano, hojeando una revista brillante. Sonrió demasiado fácil al verme, esta vez sin ensayo. «Buenos días, Arthur», dijo. Asentí, serví café y me senté frente a ella. Caleb entró un momento después. Corbata torcida, mandíbula recién afeitada. Me miró como quien espera una explosión que nunca llega. Lo dejé esperar. El silencio enseña más rápido que los gritos. Carraspeó, jugueteó con el teléfono y al fin dijo: «Papá, quizá deberíamos reprogramar lo del notario para más adelante esta semana. Anoche no fue productivo». «¿Productivo?», repetí, saboreando la palabra lentamente. Buena forma de describirlo. Mara le lanzó una de esas miradas rápidas, de pareja que intenta mantenerse en la misma página. «Solo queremos asegurarnos de que todo quede en orden, Arthur. Por la tranquilidad de todos». «¿Tranquilidad de quién?», pregunté, tomando un sorbo de café. Ninguno contestó. Caleb se acomodó la corbata otra vez. Mara pasó otra página, sin llegar a cruzar mis ojos. Los dejé cocerse en ese silencio hasta que mi taza quedó vacía. Entonces me levanté y la llevé al fregadero. «Hoy tengo unos recados», dije. No preguntaron cuáles. Ese fue su primer error. Salí hacia el pueblo despacio, con el bastón marcando el suelo. No porque lo necesitara tanto, sino porque quería dar la apariencia. Ellos esperaban al hombre que se apaga, al débil, al estorbo. Uno aprende cosas cuando los demás creen que ya no importas. Olvidan que aún puedes escuchar. En la panadería de la esquina, escuché a dos hombres hablar sobre cómo subían los valores de las propiedades cerca de la autopista. En la oficina de correos, la empleada me preguntó si por fin me mudaba a Silver Pines, la misma residencia que Mara había mencionado. Sonreí apenas y le respondí: «No todavía. Los rumores ya corrían». Mi familia tenía ventaja en borrarme de mi propia historia. Pero no sabían que yo ya había afilado mi lápiz. A media mañana llegué a la oficina de mi hermano menor, Daniel. El cartel de afuera estaba desgastado, pero aún legible: Reed and Associates Abogados. No me esperaba, pero al verme entrar se levantó sorprendido. «Art, vaya sorpresa. ¿Qué te trae por aquí?». Me senté frente a él, dejé el bastón a un lado. «Necesito consejo», dije. «Y necesito que quede entre nosotros». Su sonrisa se desvaneció en seriedad. «Por supuesto». Le conté todo. No de golpe, no deprisa. Sino con cuidado, como quien acomoda herramientas en un banco de trabajo. El notario. La cesión de derechos. La residencia que Mara y Caleb ya tenían escogida. La cita del viernes. Los susurros sobre vender la casa. Daniel escuchó con la paciencia de un hombre que ha oído cosas peores, pero que aún siente el golpe cuando viene de la familia. Cuando terminé, se recostó en la silla y exhaló. «Art, no saben en lo que se están metiendo. Si el gravamen sigue activo,
Si tu nombre sigue en la escritura, no pueden hacer nada sin ti. Tú tienes las cartas. Asentí despacio. Lo sé. Pero saber no basta. Quiero que lo sientan. Quiero que entiendan que la confianza no es una firma arrancada. Se gana. Y si lo olvidaron, entonces quizás sea hora de que lo reaprendan. Daniel golpeó su bolígrafo contra un bloc amarillo. Podemos hacerles esto muy incómodo sin que muevas un dedo. Redactaré un aviso. Les recordará que el gravamen sigue en pie. Así, si intentan refinanciar o vender sin tu consentimiento, el banco los bloqueará en seco. Recibirán el mensaje rápido. Bien, dije. Pero no lo envíes todavía. Esperemos a que crean que han ganado. Sus ojos brillaron con algo parecido a la admiración. Siempre fuiste el paciente. ¿Paciencia? Dije, casi sonriendo. No es esperar en silencio. Es afilar en silencio. Nos dimos la mano antes de irme. Su apretón llevaba promesa y sangre. De regreso a casa, pensé otra vez en Ruth. Ella solía decir: Arthur, tú nunca subes la voz. Tú subes las apuestas. Entonces no entendí cuán cierto era. A veces, el hombre callado en la mesa es el que escribe las reglas del juego. Al entrar por la puerta, encontré a Caleb y Mara hablando en voz baja en el salón. Se callaron de inmediato al verme, con ojos huidizos, como niños pillados en falta. No comenté nada. Solo pasé de largo, bastón firme, directo a mi cuarto. En mi escritorio abrí el cuaderno y escribí. Me reuní con Daniel. Él lo sabe todo. Esperamos. Ellos creen que el silencio significa rendición. No saben que el silencio puede significar estrategia. Esa tarde, Mara golpeó suavemente mi puerta. Arthur, ¿tienes un momento? Su voz traía ese filo de cortesía que esconde un cuchillo. Abrí. Ella estaba allí con una fuente en las manos. Hice comida de más. Pensé que te gustaría. Miré el plato, luego sus ojos. Gracias, dije, tomándolo. Nuestras miradas se sostuvieron un segundo más de lo necesario. Quería ver si me traicionaba, miedo, tal vez gratitud que pudiera torcer después. No le di nada. Al cerrar la puerta, dejé la fuente sobre el escritorio, junto a la carpeta. Intacta. La comida ofrecida por culpa nunca sienta bien en el estómago. La casa estaba silenciosa después de cenar. Caleb se refugió en el garaje, Mara en sus llamadas. Yo caminé despacio por el pasillo, el bastón marcando el suelo, y me detuve frente a las fotos familiares de la pared. Allí estaba Caleb con 10 años, sosteniendo el modelo de avión que habíamos construido juntos. Allí estaba Ruth, riendo por algo detrás de la cámara. Allí estaba yo, más joven, con una caña de pescar y Caleb orgulloso a mi lado. Toqué suavemente el marco. Fuiste mío una vez, susurré. Al volver a mi cuarto, vi la silueta tenue de un sobredeslizado bajo mi puerta. Lo recogí. Estaba en blanco. Dentro, una sola hoja impresa, el paquete de bienvenida de la comunidad de Silver Pines. Alguien lo había puesto como si fuera un folleto de hotel. Como si mi vida ya estuviera reservada por ellos. Me senté en el borde de la cama, mirándolo. Luego lo doblé una vez, 2 veces, y lo guardé en la parte trasera de mi cuaderno. No como rendición. Como evidencia. Más tarde, escuché otra vez a Mara al teléfono. Su voz se filtraba a través de las paredes delgadas. Sí, el viernes estará bien. Para entonces firmará. No te preocupes. Rió suavemente. Está demasiado cansado para luchar. Sonreí en la oscuridad. Ellos creían que el cansancio significaba derrota. No entendían que la quietud también puede ser fuerza, la clase de fuerza que espera el momento preciso para golpear con exactitud. Antes de acostarme, saqué de nuevo el sobremarcado Commonwealth Title y lo puse junto a la carpeta Manila que me habían entregado. Su carpeta quería borrarme. La mía quería recordarles que yo no podía ser borrado. El contraste era casi poético. Me tumbé, las manos cruzadas sobre el pecho, escuchando cómo la casa se asentaba en sus huesos. Pensé en Ruth, en sus rompecabezas, en la paciencia que me enseñó sin proponérselo. Y susurré al silencio.
Ellos creen haber escrito la última línea de mi historia. Pero yo aún sostengo la pluma. Y con eso, el plan había comenzado. No con furia, no con ruido, sino con tinta callada y deliberada, que con el tiempo sonaría más fuerte que cualquier voz en esta casa. El día después de que aquel folleto se deslizara bajo mi puerta, el aire en la casa tenía una quietud extraña, como la pausa antes de la tormenta que sabes que se acerca. Me levanté antes del amanecer, como siempre. El reloj frío contra mi muñeca. No era el miedo lo que me despertaba ahora. Era el propósito. Preparé café despacio, escuchando el goteo resonar en la cocina, su ritmo recordándome al suelo de la fábrica en mis años jóvenes. Recordé a Ruth burlándose, diciéndome que yo medía la vida con máquinas. Quizá tenía razón. Máquinas y paciencia, ese era mi oficio. Y esa mañana, la paciencia era la máquina que más necesitaba. Cuando Caleb bajó, aún con el cabello húmedo de la ducha, parecía casi ensayado de nuevo, como si cada gesto hubiera sido aprobado por Mara antes de salir del dormitorio. Me saludó con cautela. «Buenos días, papá». «Buenos días, Caleb», respondí. Mi voz era calma, pero aún así vi cómo se tensaban sus hombros. Sirvió cereal en un bol, evitó mis ojos y comió rápido, como un hombre atrasado para una reunión. Al salir para el trabajo, dijo: «Hablaremos esta noche de los arreglos». Arreglos. Esa palabra pesaba como la tapa de un ataúd. Solo asentí y lo dejé marchar, mi bastón golpeando suavemente las baldosas mientras caminaba hacia el porche trasero. El aire otoñal era fresco, con un tenue olor a leña de la chimenea de un vecino. Me recordó a las hogueras que Caleb y yo hacíamos en el patio, apilando troncos demasiado altos y riendo cuando las chispas volaban. Él solía creer que yo podía controlar el fuego. Ahora quería creer que ni siquiera podía controlarme a mí mismo. Mara salió un poco después, vestida demasiado elegante para alguien que no tenía dónde ir. Teléfono en una mano, café en la otra. Sonreía como si el mundo fuera escenario y nadie pudiera ver tras la actuación. Me miró en el porche. «Arthur, deberías abrigarte. Está haciendo frío». «He vivido inviernos peores», respondí, sin moverme. Inclinó la cabeza, intentando descifrar si me refería al clima o a otra cosa. Luego se giró, murmurando algo a su teléfono. Fue entonces cuando decidí dar el primer paso real. No contra ellos directamente, sino alrededor. Sembrar semillas, lo llamaría Ruth. Salí de la casa a media mañana y caminé hacia el pueblo. Primero pasé por la panadería. La señora Jensen, la dueña, me recibió con calidez. «Arthur, hace tiempo que no te veo. ¿Cómo te trata Caleb?» Sonreí levemente. «Como a un huésped en mi propia casa», dije. Su ceño se frunció. «Eso no suena bien». Encogí los hombros, dejando que las palabras quedaran en el aire el tiempo suficiente para instalarse en su mente. Compré un pan de centeno y me fui. Las semillas no necesitan discursos. Solo una pizca de duda en el oído correcto. Después pasé por la ferretería. El viejo Tom levantó la vista de la caja registradora. «Arthur, ¿ya necesitas más clavos?» «No esta vez», respondí. «Solo un poco de papel de lija para mi escritorio. Quiero suavizar los bordes». Se rió. «Siempre arreglando algo, ¿eh?» «Mejor arreglar la madera que la familia», contesté en voz baja. Sus ojos se alzaron hacia mí. Una chispa de curiosidad brilló. Pagué, lo agradecí y me fui. Otra semilla, pequeña pero deliberada. Al mediodía llegué al café donde Daniel, mi hermano, solía almorzar. Aún no había llegado, así que me senté junto a la ventana a observar a la gente pasar. Los jóvenes caminaban deprisa, con la vista pegada al teléfono, ajenos al mundo. Los mayores avanzaban más lento, cuidadosos, cargando los años como si fueran vidrio frágil. Yo ya no pertenecía a ninguno de esos grupos. Era algo intermedio, cuerpo lento, mente afilada. Cuando Daniel entró, me saludó con la misma calidez de siempre. «Art, 2 días seguidos fuera de casa. Voy a pensar que hasta te caigo bien». Sonreí. «Tú siempre fuiste el hablador». Pedimos sándwiches, y mientras comíamos me incliné un poco.
Mara y Caleb ya llamaron a alguien. El viernes. Creen que para entonces habré firmado. La mandíbula de Daniel se tensó. ¿Y lo harás? Lo miré fijo. No. Pero quiero que, por ahora, ellos crean que sí. Asintió, entendiéndolo de inmediato. Entonces los dejarás construir su castillo de naipes. Y cuando sople el viento, dije, no tendré que mover un dedo. Hablamos un poco más y lo dejé volver a su trabajo. De regreso a casa, pasé otra vez junto a la señora Kravitz. Se inclinó sobre su cerca y susurró. Arthur, escuché que han estado llamando a Silver Pines. ¿Es cierto? Le sonreí con cansancio. La gente habla. Déjelos. La verdad siempre encuentra la luz del día. Cuando llegué, Mara caminaba de un lado a otro en la cocina con el teléfono en la mano. Bajó la voz al verme, pero no lo suficiente. Sí, el viernes. Tendremos todo listo. Es terco, pero cederá. Luego, más alto, como cubriendo su rastro. Oh, hola, Arthur. Solo confirmando lo del fontanero. El fontanero no viene los viernes, dije suavemente y seguí mi camino. No necesitaba ver su rostro para saber que se le había ido el color. Esa noche, Caleb volvió. Se le notaba el cansancio, de los números, de la gente, o quizá del silencio que lo esperaba aquí. Cenamos sin hablar. Dejé que el rascar del tenedor en mi plato llenara el vacío. Al terminar, hablé por primera vez. ¿Has estado ocupado? Él se congeló. ¿Qué quieres decir? Llamadas. Planes. El viernes. Su rostro se endureció. Papá, intentamos hacerlo mejor para todos. No lo hagas más difícil. Lo miré, sereno. ¿Más difícil para quién? No respondió. Empujó el plato y se levantó. Mara lo siguió, susurrando algo con urgencia. Yo me quedé solo en la mesa, dejando que el silencio me envolviera como armadura. Más tarde, en mi escritorio, abrí el cuaderno y escribí. Hablé con vecinos. Semillas plantadas. Ya murmuran. Mara nerviosa. Caleb a la defensiva. Viernes se acerca. ¿No ven que el suelo ya se mueve bajo sus pies? Cerré el cuaderno y lo guardé en la carpeta. La casa crujía con el viento que aumentaba afuera. A lo lejos sonaban las campanas de la iglesia. Me recordaron a Ruth, a los domingos juntos, a su creencia de que el tiempo era un círculo que siempre volvía. Le susurré a su recuerdo. El círculo está girando, Ruth. Ellos no lo ven, pero ya ha comenzado. Y al apagar la lámpara, supe que las semillas que había esparcido ese día ya estaban echando raíces. Solo tenía que esperar a que crecieran. Frank escuchó todo en silencio, la mandíbula apretada, la mano aferrada al asa de su taza de café. Cuando terminé, sacudió la cabeza. Jesús, Art, tu hijo. Asentí despacio. Mi hijo. Soltó un largo suspiro. ¿Qué necesitas? No necesito puños, respondí. No necesito peleas. Necesito ojos. Oídos. Tal vez una mano si hace falta. Ellos intentan pintarme como débil. No saben que todavía tengo raíces. Frank se inclinó hacia adelante. Me tienes a mí. Al demonio, tú respondiste por mi familia cuando nadie más lo haría. Esto no es nada comparado con aquello. Sentí un nudo en la garganta. No era debilidad, era un recordatorio de que la gratitud aún tenía un lugar en el mundo. Le tendí la mano por encima de la mesa. Su apretón fue tan firme como cuando trabajábamos lado a lado en la línea. Ese apretón era más que una promesa. Era una alianza silenciosa. Pasamos la siguiente hora hablando de lo que podía venir. Frank mencionó a su prima, que trabajaba en la oficina del registro del condado, justo donde escrituras y títulos pasan de mano en mano como moneda. Ella puede avisarte si alguien intenta presentar algo con tu nombre, dijo. Fuera de registro. Eso ayudaría, admití. Y mis sobrinos están en bienes raíces, añadió. Si Mara anda llamando para poner la casa en venta, ellos lo sabrán. Ese chisme corre rápido. Me di cuenta entonces de lo poco que Mara y Caleb entendían el mundo en el que vivían.
Creían poder maniobrar en silencio. Pero los pueblos pequeños no guardan secretos. Cada llamada deja un eco. Cada plan, un rastro de migas. Yo solo necesitaba a alguien que barriera esas migas hasta mi cuaderno. Cuando salí del salón de veteranos, el aire se sentía más ligero en mis pulmones. Ya no caminaba solo de regreso a casa. En la cocina, Mara estaba con el teléfono pegado al oído. Me miró al entrar y giró la espalda enseguida. Sí, el viernes. Es terco, pero lo lograremos. Te lo prometo. Se corrigió rápido. No, no, hablaba con el fontanero. Gracias. ¿Otra vez el fontanero? Pregunté suavemente mientras colgaba mi chaqueta. Ella dio un respingo. Sí, ha sido difícil de localizar. Le dediqué una sonrisa delgada. Curioso, las tuberías no han fallado ni una vez. Y caminé con mi bastón firme hacia la sala. Caleb estaba allí, deslizando el dedo por su teléfono. Al verme, levantó la mirada con culpa, como si mi presencia lo acusara sola. «Papá», empezó. «Solo queremos lo mejor para...» «¿Para quién?», pregunté. La misma pregunta que ya había hecho antes. Esta vez no esperé la respuesta. Lo dejé allí, con la boca a medio abrir y las excusas a medio formar. En mi cuarto, abrí el cuaderno y escribí. Me reuní con Frank. Alianza formada. El apretón de manos es más fuerte que la tinta. No saben que las paredes tienen oídos. Volví a guardarlo bajo la carpeta. Aquella tarde, cuando el sol caía y las sombras se alargaban sobre el suelo, me senté otra vez en el porche. Escuché el zumbido de las cigarras, el canto de los grillos, la risa lejana de los niños jugando en la cuadra. Por un momento, casi parecía que el mundo era normal de nuevo. Pero dentro de estas paredes, la tormenta se estaba formando. Y yo ya no estaba solo para enfrentarla. Después de cenar, Caleb volvió a intentarlo. Se me acercó mientras yo enjuagaba mi taza en el fregadero. «Papá, necesitamos cerrar esto ya. Mara ha trabajado mucho en todo esto. ¿Estás haciendo qué?» Se detuvo antes de decir más difícil. Sequé la taza, la puse con cuidado en el escurreplatos y lo miré. «Caleb, ¿recuerdas cuando reprobaste el examen de conducir?» Parpadeó, desconcertado. «¿Qué?» Llegaste a casa avergonzado, dispuesto a esconderlo. Yo te dije que el fracaso solo duele cuando lo escondes. Y volviste, y aprobaste a la semana siguiente. ¿Lo recuerdas? Frunció el ceño. Supongo. Entonces recuerda esto también. Borrarme no borrará tu vergüenza. La profundizará. Un día tendrás que mirarte al espejo y ver al hombre que intentó desalojar a su padre. Ese reflejo no se borra, Caleb. No con ninguna firma. Su rostro enrojeció, la mandíbula tensa. Estás tergiversando esto. No, dije, firme. Lo estoy enderezando. Se marchó murmurando entre dientes. Mara lo siguió poco después, lanzándole palabras agudas al oído mientras subían las escaleras. No necesité escucharlas. La distancia en sus pasos me lo dijo todo. Cuando la casa cayó en silencio, me senté en el escritorio otra vez. Puse mi reloj sobre el cuaderno verde, igual que mi padre solía poner su mano sobre mi hombro. Un recordatorio del tiempo, del linaje, del significado. Pensé en Ruth. En cómo creía que cada acto pequeño importaba. Arthur, decía, la gente cree que las tormentas destruyen. Pero a veces las tormentas revelan que árboles tienen raíces lo bastante fuertes para quedarse. Sonreí apenas en la oscuridad. La tormenta se acercaba. Pero yo tenía raíces. Y ahora también tenía un aliado que recordaba la deuda que una vez pagué. Un hombre dispuesto a estar a mi lado cuando el viento empezara a aullar. Esa noche cerré los ojos no al sonido de la soledad, sino al eco de un apretón de mano sobre una mesa, firme y constante, llevándome al día siguiente. La mañana después de estrechar la mano de Frank, desperté con un peso distinto. No era el de la traición. No era la punzada callada de la memoria. Era el peso que siente un artesano cuando las herramientas están por fin desplegadas ante él. La certeza de que el trabajo puede comenzar. Durante semanas, quizá meses,
Había sido el yunque recibiendo golpes en silencio. Aquella mañana comprendí que también era el martillo. Me senté en el escritorio, abrí el cuaderno verde y repasé lo escrito la noche anterior. Me reuní con Frank. Alianza formada. El apretón de manos es más fuerte que la tinta. Mis dedos recorrieron esas palabras como un hombre que sigue con la yema las vetas de la madera antes de tallarla. Luego dejé el cuaderno y abrí el cajón con mis archivos. Los bordes firmes del papel, las pestañas ordenadas con mi letra, el olor a carpetas Manila. Me resultaban más estables que cualquier arma que hubiera sostenido. Saqué el archivo marcado escritura y lo metí en un maletín de cuero, junto con el gravamen y la copia del testamento de Ruth. No porque pensara blandirlos, sino porque debía protegerlos. La evidencia, como una hoja afilada, no sirve si la dejas oxidar. Guardé el maletín bajo mi chaqueta, tomé el bastón y salí al aire frío. Mara estaba en la encimera, teléfono en mano, revolviendo azúcar en su café. Al verme, levantó las cejas. —¿A dónde vas, Arthur? —Recados —respondí, la misma palabra de antes. Sus labios se apretaron en una línea. Quiso preguntar más, pero no lo hizo. Ya empezaba a entender que mis silencios no estaban vacíos, estaban cargados. Caminé hacia el pueblo de nuevo, lento pero firme, dejando que cada golpe del bastón recordara que la debilidad, a veces, es el disfraz perfecto. La primera parada fue la oficina de Daniel. Cuando vio el maletín, sus ojos se agudizaron. —Art —dijo, cerrando la puerta detrás de mí—. Pareces un hombre a punto de presentar una demanda. —Todavía no —respondí—. Pero necesito que guardes esto. En silencio. Abrió el maletín, sacó las carpetas una a una. Sus ojos de abogado repasaron los sellos, las firmas, las marcas notariales de años atrás. —Esto es oro —dijo en voz baja. Cualquiera que intente mover esa casa, este gravamen los bloquea en seco. Y el testamento de Ruth te nombra albacea. Tendrían que arrastrarse sobre vidrios para deshacer esto. —Bien —dije—. Guárdalos fuera de vista. Haz copias si hace falta, pero ni una palabra. Daniel me miró, con una sonrisa leve. —Arthur, no solo estás sobreviviendo a esto. Estás preparando el tablero. No le devolví la sonrisa. Había aprendido de Ruth. Nunca juegas hasta que conoces todo el rompecabezas. Nos quedamos un rato trazando escenarios. ¿Qué pasaría si Mara y Caleb intentaban presentar algo a escondidas? ¿Si presionaban de nuevo a un notario? ¿Si trataban de mover dinero de la cuenta conjunta que, con torpeza, dejé a Caleb tras la muerte de Ruth? Para cada que pasaría, Daniel tenía una respuesta: medidas cautelares, avisos, congelamientos. Cada movimiento que creyeran posible, yo ya tenía un contraataque. Al salir de su oficina, sentí la misma firmeza que 30 años atrás, al salir de la planta tras apagar una máquina defectuosa. Entonces sabía que vidas dependían de detectar lo que otros pasaban por alto. Ahora eran mi dignidad, mi casa, mi significado. De camino a casa, me detuve en la oficina de correos. —Buenos días, Arthur —dijo la empleada—. ¿Quieres que reenviemos ya tu correo a Silver Pines? Lo dijo como broma, pero su sonrisa se apagó al ver mi rostro. —Hoy no —contesté en voz baja—. Mantén todo aquí. Y si alguien pregunta por mi dirección de reenvío, me llamas primero. Ella asintió, avergonzada. Por supuesto. Otra semilla plantada. Cuando regresé, Mara estaba en la sala, hojeando papeles demasiado rápido hasta que escuchó mi bastón. Los metió en una carpeta y me sonrió con rigidez. —Has estado ocupado —dijo. —Mejor ocupado que inútil —respondí. Vi el tic en su mejilla, la tensión de su sonrisa. Las palabras, cuando se dicen en calma, cortan más hondo que los gritos. Esa noche, Caleb llegó tarde. La corbata floja, los ojos enrojecidos. Intentó aparentar naturalidad, pero la naturalidad no se le da bien a los hombres culpables. Nos sentamos a la mesa en silencio hasta que carraspeó. —Papá —dijo al fin—. Tenemos que avanzar con esto. Mara está estresada. Yo estoy estresado. No queremos hacerte daño, solo que no podemos seguir viviendo así.
Dejé el tenedor sobre el plato. ¿Así como? Así, como si no hubiera orden ni plan. Sí hay un plan, respondí con calma. Solo que no es el tuyo. Parpadeó, confundido. ¿Qué quieres decir? No respondí. Dejé que el silencio colgara entre nosotros hasta que empujó la silla hacia atrás y se levantó. Mara lo siguió, susurrándole cosas agudas que no alcancé a oír. O quizá pude, pero no me importó. Esa noche abrí de nuevo el maletín. Extendí las carpetas, no para estudiarlas, sino para recordarme lo que cargaba. El papel puede parecer frágil, pero con papel se han derrumbado imperios. Una escritura. Un gravamen. Un testamento. Esas eran mis armas silenciosas. Escribí en el cuaderno. Daniel guarda los originales. Semillas en la oficina de correos. Mara nerviosa. Caleb resquebrajándose. El papel es más fuerte que los puños. Apagué la lámpara y me quedé escuchando la respiración de la casa. Al día siguiente, Frank llamó. Art, mi prima en el registro dice que Mara ha estado preguntando por plazos de transferencia. No sabe que existe tu gravamen. Bien, dije. Que crea que el suelo es firme. Y mi sobrino oyó a otro agente. Están preguntando por tiempos de venta. Quieren saber qué tan rápido se mueve una casa. Reí por lo bajo. Corren directo contra un muro. Frank también rió, pero enseguida se puso serio. No estás solo en esto, Art. Recuérdalo. Lo sé, respondí. Y era cierto. De vuelta en casa, Mara probó una táctica nueva. Tocó a mi puerta a media tarde con una bandeja de té. Arthur, debes de estar cansado. Preparé manzanilla. Ayuda con el estrés. Miré la taza humeante y luego la miré a ella. Bébela tú, dije. Su sonrisa se quebró. Dejó la bandeja y se marchó sin una palabra. Esa misma noche, Caleb apareció en el umbral de mi habitación. Parecía un muchacho a punto de confesar que había roto una ventana. Papá, ¿por qué nos enfrentas? No estoy enfrentando, contesté. Estoy recordando. ¿Recordando qué? Que esta casa se construyó sobre mi espalda. Que la confianza no se firma en un papel. Que el significado no es algo que tú puedas borrar. Abrió la boca, luego la cerró. Bajó la mirada. Solo pensamos que sería más fácil. ¿Más fácil para quién? Repetí. No contestó. Se fue. Aquella noche saqué de nuevo el sobre con el título de propiedad y lo puse junto al maletín. Mi reloj marcaba el tiempo a su lado, constante como un latido. Pensé en Ruth, en sus rompecabezas, en su paciencia. Pensé en Frank, en Daniel, en las semillas plantadas en el pueblo. Susurré en la oscuridad. Ellos creen que me acorralan. No ven que yo ya construí la puerta. Y supe que las armas estaban listas. No armas de fuego. No puños. Sino la fuerza silenciosa del papel, los aliados y la paciencia. La tormenta estaba más cerca ahora. Y cuando estallara, no sería yo quien temblara. La primera señal de que la marea cambiaba no llegó con gritos ni portazos, ni siquiera con más papeles preparados. Llegó con la expresión en el rostro de Caleb cuando contestó el teléfono un jueves por la mañana, de pie al pie de las escaleras, con su camisa planchada y sus zapatos brillantes. Su voz al principio fue cuidadosa, cortante. Luego se quebró en 3 palabras que me dijeron más de lo que él pretendía. Denegado. ¿Cómo? Denegado. Me quedé en la mesa, con el café enfriándose delante de mí, fingiendo leer el periódico mientras mis oídos recogían cada sílaba. La mandíbula de Caleb se tensaba. Su mano libre se abría y cerraba como si pudiera estrangular la palabra denegado. Mara lo miraba con los labios apretados, como jugadora de cartas que ve a su compañero rendirse demasiado pronto. Cuando colgó, el silencio que quedó fue más denso que cualquier discusión que hubiéramos tenido. ¿Todo bien? Pregunté despacio, sin apartar la vista del diario. No es nada, contestó Caleb demasiado rápido. ¿Seguro? Dije doblando el periódico y dejándolo a un lado. La nada suele hacer sudar a los hombres. Me lanzó una mirada fulminante antes de apartar los ojos.
Mara le puso una mano en el brazo, susurrando algo que no alcancé a oír. Pero no me hacía falta. Ya sabía lo que era esa llamada. El banco. El gravamen que Daniel había mantenido vivo había hecho su trabajo. Mi hijo, que creyó poder borrarme con una firma, acababa de descubrir que el suelo bajo sus pies no era tan sólido como pensaba. El miedo hace una casa más ruidosa. Esa fue mi primera señal de que la presión estaba funcionando. Me serví café y me senté a la mesa. El vapor se elevaba frente a mí, enroscándose como señales de humo. Caleb bajó las escaleras con la corbata a medio anudar, las ojeras marcadas. Murmuró un buenos días sin mirarme, mientras jugueteaba con el teléfono como si esperara un milagro que borrara la llamada de ayer. Mara lo siguió de cerca, impecable como siempre, el teléfono ya pegado al oído. Me dedicó una sonrisa que parecía más una mueca, y enseguida se dio la vuelta, susurrando rápido en el auricular. No necesitaba oírlo todo. Bastó con captar liquidar y plazos antes de que se metiera al pasillo. Yo sorbí mi café y dejé que el silencio llenara la habitación hasta que Caleb, al fin, habló. «Papá», dijo en voz baja. «No entiendes lo que has hecho. Ese gravamen lo ata todo». Lo miré fijo. «Entiendo perfectamente. Por eso lo hice». Sus ojos se entrecerraron, pero no respondió. Solo agarró el maletín y se fue, con Mara pisándole los talones. La puerta se cerró con más fuerza de la necesaria. Me quedé en la mesa mucho después de que se marcharan, contemplando el posavasos de arce bajo mi taza. Lo había tallado años atrás, de una rama caída, puliéndolo suavemente mientras Ruth leía en el porche. Ella había reído entonces, diciendo, «Tú le das hasta a las cosas rotas un nuevo propósito». Ese recuerdo me sostuvo. Más tarde esa mañana, salí a tomar aire fresco. Henry Wayace, mi vecino de enfrente, me saludó con la mano. Era un hombre callado, casi siempre demasiado ocupado con su jardín para perderse en chismes. Pero ese día su rostro estaba tenso, como si llevara algo dentro que necesitaba soltar. «Arthur», empezó, bajando la voz aunque no hubiera nadie cerca. «No me gusta entrometerme, pero ayer escuché a Caleb en la ferretería. Hablaba con el dependiente sobre refinanciar. Sonaba molesto. Mencionó tu nombre más de una vez. Lo estudié un momento. Henry era de los que miden las palabras, no dado a exageraciones. ¿Y qué dijo exactamente? Dijo, mi padre lo está haciendo imposible. No suelta. Henry se removió incómodo. Mira, no sé qué pasa en tu casa, pero la gente habla. Algunos dicen que Caleb intenta echarte. Otros que eres tú quien lo tiene atado. Pensé que debía saberlo. Asentí despacio. Gracias, Henry. Hablar es lo que mejor saben hacer los pueblos. De camino a casa pensé en lo rápido que corría la historia. Los rumores son como la leña seca, basta una chispa para que el fuego se expanda solo. Pero a diferencia del fuego, los rumores no solo destruyen, también iluminan. Hacen que la gente mire más de cerca. Y, a veces, obligan a tomar partido. Cuando llegué, Frank ya había llamado. Art, dijo con voz baja pero firme, mi prima en el registro me contó que Mara intentó pedir una copia de la escritura. Se enfadó cuando le dijeron que sin ti no podía. Se marchó furiosa. La noticia corre. Bien, respondí. Que persigan sombras. Esa tarde, Mara me acorraló en la cocina. Su sonrisa era frágil, su tono falsamente dulce. Arthur, los vecinos parecen preocupados. La señora Jensen en la panadería me preguntó si todo estaba bien. ¿Tú dijiste algo? Revolví el azúcar en mi té con calma. Dije la verdad, Mara. La gente decide qué hacer con ella. Sus ojos destellaron. Nos estás haciendo ver como villanos. Yo no tengo que hacerte ver como nada. La gente ve sola. Abrió la boca para replicar, pero la cerró enseguida, los labios apretados. Luego salió de la cocina con los tacones resonando como disparos en el suelo. Esa tarde, al ponerse el sol, Caleb entró a mi cuarto. No se sentó. Se quedó de pie, moviéndose de un pie al otro. Papá, esto se nos está yendo de las manos. Todos hablan. Mara está furiosa.
Tienes que parar. ¿Parar qué? Pregunté suavemente. Parar de hacernos ver como enemigos. Me apoyé en el bastón, mirándolo a los ojos. Uno no se convierte en enemigo por lo que yo diga, Caleb. Te conviertes en enemigo por lo que haces. Se estremeció. Por un instante vi al niño que había sido, avergonzado tras romper con una pelota la ventana del vecino. Entonces había venido llorando, rogando que yo lo arreglara. Le dije que la única forma era tocar la puerta del vecino, admitir el error y ofrecer pagar. Esa lección le duró años, pero en algún momento dejó de tocar puertas. Se fue sin decir nada más. Esa noche escribí en mi cuaderno. Vecino susurrando. Henry neutral, ya no inclinado hacia mí. El registro confirmó el pánico de Mara. Caleb resquebrajándose. Ya no controlan la historia. Al día siguiente, los susurros se volvieron conversaciones abiertas. En la oficina de correos, dos mujeres que apenas conocía se me acercaron. Arthur, ¿es cierto que tu hijo intenta vender tu casa a tus espaldas? Su tono no era cruel. Era compasivo, casi protector. No confirmé ni negué. Solo dije. Los hijos olvidan. A veces los padres recuerdan. Asintieron solemnes, con ojos cargados de lástima, y se marcharon. Para cuando volví a casa, supe que el pueblo ya no era neutral. Estaban observando. Y en un pueblo pequeño, ser observado a veces es peor que ser juzgado. Esa tarde, sentado en el porche con el bastón apoyado en la pierna, Henry volvió a acercarse. Se quedó al pie de las escaleras, carraspeando. Arthur, si alguna vez necesitas a alguien que dé fe por ti, por el gravamen, por la casa, yo estaré ahí. La gente me cree. Saben que no hablo si no importa. Lo miré sorprendido. Henry siempre había sido neutral, pegado a su jardín y lejos de problemas. Pero ahora había cruzado la línea. Gracias, Henry, dije. Puede que te tome la palabra. Esa noche, abrí el maletín y extendí los papeles sobre el escritorio, como piezas de un rompecabezas. El reloj marcaba el tiempo con firmeza, recordándome que hasta el tiempo estaba de mi lado. Escribí en el cuaderno. Henry cruzó la línea. El pueblo mira. Los rumores ya no son míos, viven solos. Mara y Caleb creen controlar la casa. Pero la casa ya eligió a su testigo. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y dejé que la oscuridad me envolviera. La tormenta estaba casi aquí. Y ya no era solo mi tormenta. Era la de ellos también. Y cuando el viento cambió, lo hizo a mi favor. La mañana en que todo llegó a un punto de quiebre amaneció gris. Ese gris que se mete en las paredes, en los huesos de la casa, en el silencio entre las personas. Me desperté antes del alba, como siempre. Me senté al borde de la cama con el reloj marcando débil en mi muñeca, el cuaderno verde abierto delante de mí. Escribí una frase. Hoy, algo se romperá. Y no seré yo. Lo cerré, lo guardé en mi chaqueta y escuché la quietud de una casa a punto de darse la vuelta sobre sí misma. Abajo, Mara ya estaba paseando con el teléfono en la mano. Su voz era aguda, quebradiza, lo bastante alta para que yo alcanzara a oír. Sí, lo sé, pero ese gravamen no durará para siempre. Es viejo. Va a ceder. Tiene que hacerlo. Solo retén al comprador un poco más. Sus palabras se cortaron al verme en el pie de la escalera. Me sonrió demasiado rápido, tapando el teléfono. Buenos días, Arthur. El café está en la encimera. Gracias, respondí con calma, pasando a su lado para servirme una taza. La cocina se sentía más pequeña con ella dentro, su perfume mezclado con el amargo aroma del pánico que tanto trataba de ocultar. Caleb bajó momentos después, el rostro pálido, la corbata anudada demasiado fuerte. Evitó mis ojos, murmurando algo sobre una reunión. Pero no se fue. Se quedó en el umbral, cambiando de pie como si esperara el permiso de Mara para hablar. ¿Qué pasa, hijo? Pregunté suavemente. Me miró sorprendido, abrió la boca y la cerró de nuevo. Finalmente dijo. El banco volvió a llamar. No avanzarán. No con el gravamen. Tomé un sorbo de café, dejando que el silencio hiciera casi todo el trabajo.
El papel, dije al fin, tiene más paciencia que la gente. Eso siempre te lo dije. Se estremeció como si las palabras pesaran sobre él. Mara intervino con tono cortante. Arthur, esto ya fue demasiado lejos. Nos estás humillando. Los vecinos hablan. El banco nos trata como tontos. Y todo porque no quieres firmar un papel. Dejé la taza con suavidad. Un solo papel levantó esta casa. Un solo papel lo sostuvo cuando no pudieron pagar la entrada. Y un solo papel me mantiene aquí ahora. Si crees que el papel no importa, Mara, es porque nunca has vivido de verdad con las consecuencias. Su rostro enrojeció. Sus ojos se estrecharon, pero antes de que pudiera responder, sonó el timbre. El eco retumbó por toda la casa como un mazo de juez. Caleb corrió a abrir. Y al abrir la puerta, allí estaba Frank, tan sólido como la encina que una vez cortó para las vigas de su porche. A su lado, Henry Wallace, sombrero en mano, mirada firme. Detrás de ellos, un hombre con traje gris, al que reconocí del banco, sostenía una carpeta. «Buenos días», dijo Frank, entrando sin esperar invitación. Pensamos que debíamos sentarnos todos. Mara se tensó. «¿Qué significa esto?» Henry habló bajo, pero sus palabras cortaron como filo. «Significa la verdad, Mara. El pueblo tiene derecho a saberla, y el banco también. Arthur tiene todo el derecho de estar aquí. Más del que tú le has dado crédito». El banquero carraspeó, abriendo la carpeta. «El gravamen del señor Reed es válido y ejecutable. Hasta que se resuelva, no puede haber venta ni refinanciación. Legalmente, la propiedad no puede transferirse sin su firma. Y según nuestros registros, no tiene intención de otorgarla». Los hombros de Caleb se desplomaron como si alguien hubiera cortado los hilos que lo sostenían. El rostro de Mara palideció, luego se tiñó de rojo. «No pueden simplemente venir aquí y humillarnos en nuestra propia casa», escupió. Me apoyé en el bastón, mirándolos mientras se desmoronaban. Yo no los llamé. La verdad siempre encuentra la forma de entrar sola por la puerta. Caleb me miró con algo que no le veía en años. Miedo, sí, pero también reconocimiento. El reconocimiento del padre que lo había sostenido en tormentas pasadas, del hombre al que había subestimado. «Papá», empezó, pero la voz se le quebró. Levanté una mano con suavidad. «No. Dijiste que ya no significaba nada en esta casa. Pero parece que la casa no está de acuerdo». Mara se volvió hacia él, la furia desbordándose. «Esto es tu culpa, Caleb. Dijiste que sería fácil. Dijiste que cedería. Y míranos ahora, todos se ríen de nosotros». Sus palabras resonaron por el pasillo, agudas y crueles. El tipo de palabras que permanecen mucho después de ser pronunciadas. Caleb se encogió bajo ellas, el rostro marcado por la vergüenza. Frank dio un paso al frente, su voz baja pero firme. «Basta. Arthur no necesita gritarles. Tiene la ley. Tiene al pueblo. Y tiene amigos que no lo dejarán mientras ustedes intentan borrarlo. Esto termina aquí». La sala quedó en silencio. Solo se oía el tic-tac constante de mi reloj. El pecho de Mara subía y bajaba, sus manos temblaban, pero no dijo nada. Caleb se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Me giré hacia el banquero. «Gracias por aclarar». Él asintió. «Actualizaré el expediente. A menos que el señor Reed disponga lo contrario, nada avanzará». Con eso, se marchó, dejando el peso de sus palabras flotando en el aire. Henry se ajustó el sombrero. «Arthur, si alguna vez necesitas un testigo, cuenta conmigo». Y salió, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Frank se quedó un instante más, sus ojos encontrando los míos. Me dio una leve inclinación de cabeza, recordándome el apretón de manos que había sellado nuestra alianza, y luego se marchó. El silencio que quedó era ensordecedor. Mara se quedó rígida, los ojos fijos en mí con un odio que ya no intentaba disimular. Caleb seguía hundido, sus manos tapando un rostro que alguna vez fue tan parecido al mío. Finalmente hablé. «Esta casa no es solo madera y clavos. Es historia. Es significado.
Y el significado no desaparece porque alguien tenga prisa. Ustedes pensaron que podían escribirme fuera. Pero olvidaron que llevo más tiempo escribiendo que ustedes respirando. Tomé mi bastón, pasé junto a ellos y subí las escaleras despacio, pero con firmeza. En lo alto, me detuve y miré atrás. Caleb levantó la cabeza, los ojos húmedos, la boca entreabierta, sin poder pronunciar palabra. Mara permanecía a su lado, los puños cerrados, el rostro endurecido como piedra. Los dejé allí, entre las ruinas de su propio desastre, y regresé a mi habitación. Me senté en el escritorio, abrí el cuaderno y escribí. Hoy la tormenta se rompió. Caleb se derrumbó. Mara ardió en furia. La casa resistió. Y yo permanecí. Al dejar la pluma, el peso que había cargado por semanas se alivió un poco. No desapareció, no se olvidó, pero se volvió más liviano. Afuera, las nubes grises se abrieron apenas lo suficiente para que un rayo de sol tocara el tocón de arce en el patio. Ruth lo habría llamado una señal. Cerré el cuaderno, puse mi reloj encima y susurré en la quietud. El día del colapso llegó. Y no fue el mío. Y si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite recordar su propio valor. Gracias por escuchar y recuerda, a veces, quienes intentan romperte terminan dándote tu mayor fuerza.